Regresamos a Sin Filtros, opiniones muy importantes y hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer qué opinan los internautas a la decisión en este momento que aún mantiene el presidente Morales de mantener en secreto la elección del magistrado. Y veamos, estos son los datos preliminares. Publicar el proceso, 88%. Definirla con su Consejo de Ministros, con sus asesores, 7.0, y en secreto, 5.0. Bueno, estos son los datos preliminares, pero también tenemos las declaraciones del presidente Jimmy Morales, que hoy se refirió a este proceso de elección. Él dice que, bueno, tiene otros temas pendientes antes de meditar la elección del magistrado titular y suplente para la CC. Escuchemos lo que dice el presidente. Nosotros ahorita, más que hablar de Corte de Constitucionalidad, estamos en el proceso del nombramiento de gobernadores, de directores de los consejos de desarrollo y de todos los cuadros de los consejos rurales de desarrollo, y en su momento definiremos cuál va a ser la línea para poder elegir al representante de la Corte de Constitucionalidad. Mucha gente ha sugerido que se pueda poner a una u otra persona, pero esas sugerencias se escuchan, las mismas propuestas son sugerencias. Vamos a tomar la decisión totalmente independientes de un partido o de cualquier otra institución que no tenga la responsabilidad del nombramiento de los gobernadores, porque los gobernadores son los representantes de la presidencia en cada uno de los departamentos. Las declaraciones del presidente Morales, que anda todavía muy ocupado con la designación de los gobernadores. Al parecer, la inclusión de los tránsfugas puede ser una de las razones por las que sigue meditando quiénes van a ser los representantes del Ejecutivo en los departamentos. Veremos qué resulta cuando nos dé a conocer los nombres. Casi que nos dijo eso. Estamos repartiendo el listado geográfico de obras, después vamos a decidir quiénes van a la CC. Pero importante la designación del magistrado de la Corte. ¿Y a quién podemos ver de parte del Ejecutivo? ¿Qué grupos de influencia vemos alrededor de Morales que pueden influir en la designación de este magistrado? Por ejemplo, de lo que se ha hablado en los últimos días, ha resonado el nombre de José Luis González Dubón, de la Liga Pro Patria, por ser muy cercano a los grupos en torno al presidente. En su momento también se habló de la incidencia que podía tener el registrador de la propiedad, Elmer Beltetón, que históricamente ha sido muy activo en política gremial a nivel del Colegio de Abogados y que podía tener en la designación. También en su momento se había hablado de la posibilidad que Rogelio Sarceño, que fue un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pudiera ser uno de los nombres que estuviera considerando el presidente. Como les digo, vean, es que lo que pasa es que el proceso del Ejecutivo termina siendo una decisión unilateral del presidente. Es a dedo, siempre ha sido así. Álvaro Colom en el 2011, que fue la última ocasión en la que se dio elección de magistrados, abrió un proceso de convocatoria pública, más o menos mantuvo informada a la población de cuál estaba siendo su criterio, pero al final del día eligió a dedo. Eligió a Gloria Porras para titular y a Héctor Trujillo para suplente. Pero lo hizo, al final fue secreto. Es que por eso les digo, porque vean, incluso fueron pinceladas. Por ejemplo, yo puedo decir, miren, esta semana voy a recibir expedientes. Voy a tomar como criterios el criterio A, B, C y D. Voy a evaluar a los candidatos, pero al final del día, mi decisión. Siempre termina siendo una decisión unilateral del presidente. Es un poco lo que les estaba transmitiendo. Álvaro Colom hizo un proceso pues, relativamente abierto en el sentido que constantemente estaba informando a la población sobre el proceso, pero al final, a la hora de tomar la decisión, se decantó por Gloria Porras, que era muy cercana a Sandra Torres en su momento, y por Héctor Trujillo, que había sido su abogado personal. Y si hacemos un análisis todavía más atrás, siempre la designación del Ejecutivo, por cómo está en la ley, por cómo se lleva el proceso, es prácticamente el presidente y lo que consulta con la almohada. Ahora, sí, estamos ya sabidos que el caso la ley consultaba con Sandra, porque al final era una asesora principal. Pero fue una decisión secreta, o sea, y el presidente está Morales en ley, diciendo... Y está en ley, sí, pero ¿puede Jimmy Morales dar señales diferentes? No se lo prohíbe, y ojo que Gloria Porras va a reelección. Ella fue precisamente designada en secreto por los Torres Colom,
y ella venía de 8 años de dominar el Ministerio Público. Bueno, y ahora busca reelección en el ojo, Congreso de la República. Que ella titular. Y en la Universidad de San Carlos. ¿Y el suplente quién era? Héctor Trujillo. Trujillo. ¿Dónde está Trujillo ahorita? El señor FIFA. Está el señor FIFA preso en Estados Unidos, pues está arrestado en Estados Unidos. Bueno. Pero a esto vamos, o sea, es Doña una decisión Gloria tan y su secreta. bono revolucionario, porque esta fue la señora del bono revolucionario. Por eso por es un claro. lado, y por el otro, Trujillo y el problema de la FIFA. Por eso, si la ley permite que el presidente lo haga tan de esa forma, mire la sorpresa que tuvimos. Pues hace poco. las sorpresas que tenemos ahorita. Deberíamos exigir que sea El transparente. bono revolucionario y con el otro Con preso en FIFA. Estados Unidos con la cuestión de FIFA. Esa fue la selección, porque fue secreta al final del día, de los Torres Colón. Entonces, agua, pan para tu matate. Mensaje al presidente Morales. Miren lo que le pasó allá a Álvaro y a Sandra. Y miren lo que terminó la cosa. ¿Verdad? Ahora es, ¿qué decisión va a tomar? Y esa decisión, de hecho, en jerarquía, la decisión de quién va a la CC es más importante de quiénes van a ser gobernadores. Bueno, no si hablamos del mapa geográfico. Bueno, si hablas del estado geográfico de obras, entonces sí se vuelven más importantes los gobernadores. Pero si estás hablando de la nación, del proyecto de nación, de ese proyecto grande de cambiar Guatemala, que era el discurso, es la decisión de quién va a ir de titular y suplente por parte del Ejecutivo, la decisión más importante que tiene el presidente hoy. Que la lucha contra la corrupción se puede entorpecer en la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Es lo que les decía, eventualmente, en cualquier fase procesal de cualquiera de los casos que arrancaron en el 2015, ya sea por una apelación de amparo, ya sea por una inconstitucionalidad contra algún artículo específico, ya sea de la ley de extinción de dominio o de la ley contra la delincuencia organizada, eventualmente parte del proceso le llega a la Corte de Constitucionalidad. Pero vean, volteemos a ver también otras instancias nominadoras, el Congreso, porque en el Congreso algo que se había discutido, algo que sonó mucho en las primeras semanas fue que como la UNE estaba siendo la que dictaba agenda, que si la UNE sostenía esa capacidad de ser el motor detrás de la alianza que ha estado aprobando temas en el Congreso, ellos iban a ser el eje central de la designación. Y en su momento, quien sonaba como la favorita del partido UNE era Gloria Porras para reelección. Ahora que el balance está cambiando y que, como lo dijimos la semana pasada, esto va a cambiar de aquí a principios de marzo, el Congreso estableció como fecha para la elección, si no estoy mal, creo que el 8 de marzo. Estos vaivenes que se están dando en el Congreso, de FCN tratando de capturar más diputados, de la UNE pues evitando una desbandada interna, tratando de capturar nuevos para ellos y de mantener el chicle que pega a la alianza que ha sostenido a Junta Directiva, al final de cuentas es un esfuerzo que también hay que entenderlo en el marco de este proceso. Acuérdense, el Congreso elige al primer magistrado que obtenga 80 votos. Y al final es el partido o el operador que articule los 80 votos es el que termina designando al magistrado del Congreso. Con ese tema luego del corte seguimos con los comentarios. Hemos recibido muchos comentarios de la audiencia, de los internautas que opinan sobre la elección de la CC, ¿no? Sí, y ojo que Gloria tiene antejuicio. Ahí vamos. La magistrada Gloria Porras tiene un antejuicio. Bueno, ¿y qué por el bono revolucionario. No solo ella, sino también el de finanzas de la CC. ¿Y qué pasará con el resto, con Molina Barreto y también Pérez Aguilera, que también buscan sus reelección. apoyos por otros caminos también para conseguir la reelección? Regresamos luego del corte.